Hola chicos, buenas chicas, mi nombre es Rubén y bienvenidos al vídeo en el que vamos a ver ejemplos de cómo trabajar con el teorema de la probabilidad total. Bien, empezamos con el primer ejemplo. El primer ejemplo nos dice, chicos y chicas, los tigres de un país proceden de tres reservas diferentes. De la primera reserva, en el que se incluyen el 30% de los tigres, de la segunda reserva, en el que se incluyen el 25% de los tigres, y de la tercera reserva, en el que se incluyen el 45% de los tigres. Dentro de esas reservas tenemos dos tipos de tigres, los tigres y los tigres albinos. ¿Vale? Entonces, en la primera reserva tenemos el 0,2% de los tigres albinos, en la segunda el 0,5% de los tigres son albinos y en la tercera el 0,1% de los tigres son albinos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un diagrama de árbol para ver más claro cómo aplicar el teorema de la probabilidad total. Entonces, ¿cómo empezaremos? Dividiendo los tigres de nuestro país en las tres reservas. Probabilidad de la reserva 1, de la reserva 2 y de la reserva 3. ¿Cuáles son las probabilidades de estas tres reservas? De la reserva 1, el 30%, lo pasamos a probabilidad dividiendo entre 100 y me da 0,30. De la reserva 2, el 25%, es decir, el 0,25. Y de la reserva 3, el 45%, es decir, 0,40. Una vez que ya hemos dividido las tres reservas, vamos a dividir los tigres que tenemos en cada reserva, es decir, tigres albinos y no albinos. Albino de la reserva 1 y no albino de la reserva 1. En la reserva 2 tendríamos lo mismo, albinos de la reserva 2 y no albinos de la reserva 2. Y en la reserva 3 tendremos albinos de la reserva 3 y no albinos de la reserva 3. Vamos a completar con sus probabilidades. Albinos de la reserva 1 nos dice que es el 0,2%. Si dividimos entre 100 nos queda el 0,002. Entonces, ¿cuántos tigres no albinos tenemos en la reserva 1? Pues tenemos el 1 menos 0,002, es decir, 0,998. ¿Vale? El 99,8% no son albinos de esa reserva. En la reserva 2 tenemos el 0,5%, es decir, el 0,005. ¿No albinos? Pues serán el 0,995. En la reserva 3 tenemos albinos el 0,1. Entonces será el 0,001. Mientras que no albinos será el 0,999. ¿Vale? Recordar que el contrario se saca realizando la operación 1 menos la probabilidad que sabemos. Nos están pidiendo, chicos y chicas, la probabilidad de que un tigre sea albino del país. ¿Dónde están los tigres albinos del país? Pues tenemos en la reserva 1 tenemos tigres albinos, ¿veis? En la reserva 2 tenemos tigres albinos y en la reserva 3 tenemos tigres albinos. Pues vamos a calcular la probabilidad de que un tigre del país sea albino, es decir, probabilidad de que sea albino. ¿Cómo lo vamos a calcular? Pues mirad, ¿os dais cuenta de que tenemos los albinos, la probabilidad de albinos, como en la rama que ya hemos bifurcado? Tenemos la primera rama y la segunda rama. Pues en la segunda rama tenemos la probabilidad de albinos y esos albinos proceden de diferentes reservas. Pues cuando tengamos que calcular la probabilidad que tenemos en la segunda rama del árbol, ¿vale? Vamos a utilizar el teorema de la probabilidad total. ¿Cómo calculamos ese problema de la probabilidad total? Pues multiplicando esto por esto, más esto por esto, más esto por esto. Bien, vamos a expresarlo en lenguaje matemático. Será probabilidad de la reserva 1 por la probabilidad de albinos de la reserva 1. Más. Nos vamos a los de la reserva 2. Probabilidad de reserva 2 por probabilidad de albinos en la reserva 2. Más
Probabilidad de la reserva 3 por probabilidad de albinos en la reserva 3. Ahora solo tenemos que sustituir los números. 0,30 por 0,002. Más 0,25 por 0,005. Más la tercera de la reserva 3, 0,45 por 0,001. Si hacemos esa operación con la calculadora, nos queda que tenemos una probabilidad del 0,0023. Entonces, la probabilidad de que un tigre sea albino de cierto país es 0,0023, que si lo quisiésemos pasar a porcentaje, ¿vale? Sería multiplicar por 100, que sería el 0,23%, ¿vale? Y mirad bien que os preguntan si por probabilidad o por porcentaje. Si nos preguntan por probabilidad, el resultado sería ese. Si nos preguntan por porcentaje, lo tendríamos que pasar a porcentaje, ¿vale? Espero que lo hayáis entendido. Vamos a hacer un segundo ejemplo. Venga, chicos y chicas, vamos con el siguiente ejemplo. El siguiente ejemplo nos dice, la probabilidad de que cierto vehículo, ¿vale?, de una compañía de coches tenga un accidente es 0,2. Bien, si el vehículo tiene un accidente, la probabilidad de que necesite asistencia de una grúa es 0,85. Por otro lado, ¿vale?, la probabilidad de necesitar un coche o grúa sin haber tenido un accidente es el 0,1. ¿Cuál es la probabilidad de que un coche necesite la asistencia de una grúa? Vamos a empezar con el árbol, para luego aplicar el teorema de probabilidad total. Lo primero que vamos a dividir es la probabilidad de que un coche tenga un accidente, que nos lo dice el enunciado, que es 0,2, y la probabilidad de que un coche no tenga un accidente, que será 0,8, ¿vale? 1 menos 0,2 nos da el 0,8. Si un coche tiene un accidente, puede necesitar grúa o no necesitarla. Es decir, probabilidad de que necesite grúa sabiendo que ha tenido un accidente o probabilidad de que no necesite grúa sabiendo que ha tenido un accidente. ¿Cuándo necesita grúa cuando ha tenido un accidente? Nos lo dice el enunciado. En el 0,85. ¿Vale? La probabilidad es 0,85. ¿Y que no necesite grúa? Pues 0,15. 1 menos 0,85. Y si un coche no tiene un accidente, pues también puede necesitar grúa o no necesitarla. Si necesita una grúa, ¿vale?, sabiendo que no ha tenido un accidente, ¿vale?, será, te dice la probabilidad de necesitar grúa sin haber tenido un accidente es 0,1. Será 0,1. Y la probabilidad de no necesitar grúa sabiendo que no ha tenido un accidente, pues será 0,9. Ya tenemos nuestro árbol montado. Entonces, ahora, ¿qué me están pidiendo? Me están pidiendo la probabilidad de que un coche, ¿vale?, necesite grúa, habiendo tenido accidente o no. Eso no nos influye. Entonces, un coche necesita grúa cuando ha tenido accidente, ¿vale? Y un coche necesita grúa también cuando no ha tenido accidente. Tenemos estas dos ramitas de nuestro árbol. Como la probabilidad que nos están pidiendo está cuando ya hemos separado la primera rama, la segunda rama ya las hemos separado, ¿vale?, que nos influye esto también de aquí, tenemos que aplicar el teorema de la probabilidad total. ¿Cómo vamos a aplicar el teorema de la probabilidad total? Pues mirad, chicos y chicas, me preguntan probabilidad de que un coche necesite grúa. ¿Cuándo va a necesitar grúa? Cuando ha tenido un accidente y necesita grúa, es decir, en probabilidad de A por probabilidad de grúa sabiendo que ha tenido un accidente. Más, los coches también necesitan grúa cuando no tienen accidentes. Entonces, probabilidad de no ha tenido un accidente, pero necesita la grúa. Vamos a multiplicar 0,2 por 0,85 más 0,8 por 0,1. Si hacemos esa operación con la calculadora, ¿vale?, nos queda 0,2 por 0,85 más 0,8 por 0,1, nos queda 0,25. Entonces, chicos y chicas,
la probabilidad de que un coche necesite grúa, ¿vale?, de cierta compañía, es el 0,25. Espero que lo hayáis entendido. Si tenéis cualquier duda, pues ya sabéis, comentar. Así que nada, me despido. Chao, chicos. Adiós, chicas.